Reflexionar en torno a la apropiación cultural, la creatividad individual, qué se ha protegido y protege jurídicamente vía propiedad intelectual, resulta limitada dada la diversidad cultural y el origen colectivo que tienen ciertos productos y servicios. Para este panel titulado Futuro de la protección de la creatividad colectiva o comunitaria, me complace dar la bienvenida a Marta Turok, especialista en arte popular, coordinadora del Centro de Estudios de Arte Popular de Ruth Lechuga dentro del Museo Franz Mayer. Carmen Serra, integrante del colectivo Amasijo, grupo de mujeres que generan el espacio para reflexionar activamente sobre el origen y diversidad de nuestros alimentos. Ellas escuchan narrativas no dominantes de aquellas cercanas a la tierra. Andrea Bonifaz, comunicóloga organizacional, actualmente es coordinadora de proyectos de ONGs de impacto, acompañando el desarrollo integral de más de 600 mujeres artesanas indígenas de los Altos de Chiapas. En la moderación del panel, Quetzali de la Concha. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual, conferencista en materia de derechos de autor, experta en industria editorial, administración de área legal corporativa, experta en negociación de compra y venta de derechos y contenidos. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel que tiene como tema central el futuro de la protección de la creatividad colectiva y comunitaria. Esto básicamente trata de generar una reflexión en torno a la apropiación cultural, las alternativas a la creatividad individual, qué se ha protegido y protege jurídicamente vía propiedad intelectual, la cual resulta limitada dada la diversidad cultural y el origen colectivo que tienen ciertos productos y servicios, y las posibilidades que se están explorando en México para encontrar modelos de protección de la creatividad y la cultura desde lo común. En este panel nos acompañan pues verdaderas expertas y mujeres muy comprometidas en estos temas para hablar al respecto. Nos acompaña Marta Turok, antropóloga mexicana, especialista en arte popular, coordinadora del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth de Lechuga dentro del Museo Franz Mayer. También nos acompaña Carmen Serra, que es integrante del colectivo Amasijo. El colectivo Amasijo surge desde la emoción de entrar en acción, de atrevernos a crear las estructuras que nos permitan habitar en comunidad, en donde cuidarnos y cuidar el territorio que habitamos y sea nuestra prioridad. El colectivo Amasijo genera el espacio para reflexionar activamente sobre el origen y diversidad de nuestros alimentos. Ellos escuchan narrativas no dominantes de aquellas cercanas a la tierra, quienes nos ayudan a medir el costo real de la degradación territorial y nos muestran el camino hacia la regeneración de la tierra. Les interesa desjerarquizar el conocimiento y reintegrar haceres y saberes que se desdibujan. Son un grupo de mujeres que entienden que a través de celebrar la diversidad podemos replantearnos la cultura de la escasez, visibilizar la interdependencia entre lengua, cultura y territorio, que es un acto cotidiano de su colectivo para entender a la comida como una red de relaciones, un amasijo de distintas profesiones, territorios, gustos y deseos. Su hacer se basa en generar las condiciones para que estos espacios de celebración y cuidado se articulen en distintos espacios, de manera que otras formas de vida puedan compartirse y con ello dar luz a otro tipo de entendimiento en torno a la regeneración de la vida. Y también nos acompaña Andrea Bonifaz, de Impacto, una organización no gubernamental. Ella es comunicóloga organizacional y actualmente es coordinadora de proyectos de la ONG Impacto, acompañando el desarrollo integral de más de 600 mujeres artesanas indígenas de los Altos de Chiapas, mediante un enfoque humanista y de derechos humanos. Abona a los procesos de empoderamiento y autogestión con énfasis en patrimonio cultural, siendo promotora y facilitadora de contenidos referentes a los derechos culturales, colectivos y patrimoniales de los pueblos originarios. Y en la moderación tengo el honor de tenerla a mi cargo. Mi nombre es Quetzali de la Concha, yo soy abogada especialista en propiedad intelectual y derechos de autor, además de formar parte de una sociedad de gestión colectiva, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, CEMPRO. Y bueno, para iniciar este panel,
Marta, te agradecería muchísimo si pudieras compartirnos el contexto de lo que son las formas de apropiación cultural indebida. Buenos días a todos y todas que nos escuchan. A ver, pórtate bien. Listo. Bueno, pues desde 2015, cuando Susana Harp descubre en una tienda en Las Vegas, en Neiman Marcus, una blusa a la cual haré una breve referencia, empezamos juntas como a ir explorando qué posibilidades habrían, y para ello, pues con el tiempo fui haciendo discerniendo, haciendo esta breve clasificación de lo que he encontrado como tipos de apropiación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como que a la moda se le acabó la creatividad, el mundo de la moda occidental, de las pasarelas, pareciera que se les acabó la creatividad y voltearon y dijeron, wow, lo tradicional y lo étnico no está protegido, vámonos. Y lo tomaron. Y este es como especialmente en el textil, el contexto de cómo surgen situaciones de apropiación cultural indebida. Hay apropiación cultural debida cuando las cosas fluyen, ¿no? Es otra parte de la discusión. Entonces, bueno, no las voy a leer ahorita. Yo he encontrado 7 formas de apropiación cultural indebida. Vamos a verlas rápidamente. La más conocida es la de la apropiación de la iconografía. Es decir, se toma un textil, se escanea o se fotografía y se pasa a un soporte igualmente textil, como el caso del bordado del Istmo de Tehuantepec, los tenangos de Doria. El tenango de Doria es el number one de todos los plagios de México por el mundo y en México mismo. Estas 4 son de México. Entonces no pensemos que esto solo viene de fuera. También en México, por la falta que ha habido, porque ya lo hay, un marco de referencia de indautor, lo podían hacer como quisieran. Hoy en día ya es más difícil. Luego tenemos uno que emula la Shakira Huichola o un sute de Guatemala, de una empresa mexicana, orgullosamente mexicana. Han tenido que cambiar sus prácticas a raíz de lo que hablaré en otro bloque, de qué ha hecho el Estado mexicano, ¿no? Aquí también, antropología. El segundo sería tomar la forma y hablar de una inspiración y aplicarlo, pero es identificable. Es decir, esta es un vestido inspirado en una blusa campesina que se da no solo en México, sino en muchos países, pero está tomado de las tradiciones de indumentaria campesina. Esta que nuevamente hizo Isabel Marant al año de haber hecho lo de la blusa de Tlahuitoltepec, pues es claramente tomado de la blusa de Chamula, Chiapas. Y luego, esto es 2016, y Tommy Hilfiger, para el Met Gala del 2018, viste a la mamá Kardashian como una mujer de Chamula, con todo y su falda bueno, no es de lana, pero la hizo parecer que fuera de la lana peinada, ¿no? Sin ningún tipo de crédito, atribución, etcétera. El tercero es tomar un modelo y llevarlo a otro lado y repetirlo, replicarlo al 100%, que es lo que hizo Isabel Marant, que nos echó a andar, ¿no? Con todo lo que hoy en día tenemos más elementos para poder analizar si hay o no hay alternativas. Esta es la blusa de Tlahuitoltepec, es que se me fue el primer nombre, de Tlahuitoltepec, que fue llevado por Marant a la India. Y lo increíble es, bueno, aquí vemos, lo encuentra Susana Harp en $290, cuando en la comunidad se vendía entre 300 y 500 pesos.
y era hecho, ahora aquí hay una denuncia, la comunidad se organiza porque es una comunidad muy organizada. Y eso es una de las bases. Sin comunidades organizadas, con elementos, medios de tomar acuerdos internos, vamos a tener muchos problemas en aplicar o en que se apropien de una discusión de patrimonio propio, etcétera, etcétera. Y lo más increíble de este caso es que es un bordado hecho con una máquina de pedal llevada por la mano, y que a pesar de ser una tecnología introducida en los últimos 60, 70 años, tiene significado. Cada uno de los elementos es una descripción del paisaje en Mije, y eso era lo que la comunidad le quería decir a Isabel Marant: oye, no te lleves esto porque para nosotros es un elemento de protección y de identidad. Pero bueno, entonces yo lo que quiero decir es, a veces uno cree que esto no quiere decir nada, que son unos dibujitos. Pues no, hay que tener mucho más acercamiento y conocimiento. Otro elemento también, Pottery Barn tomó un bordado de Tenango de Doria y se le hizo fácil llevarlo a China y que lo bordaran con la misma técnica, es decir, muy parecido, nada más que esta técnica sí implica más trabajo manual. Luego tenemos el caso de donde toman el bordado y lo pasan a una bordadora digitalizada, es decir, es parecido, no es igual, y para saber, tú tienes que saber distinguir cuando algo es bordado a máquina, cuando le das la vuelta. Entonces tú necesitas mucha educación visual y saber algo de lo que pasa con la bordadora industrial para saber la diferencia, y no todo el mundo lo sabe y en la etiqueta no lo dice, ¿no? Otro caso parecido es el caso de San Juan Bautista Tlacuatzintepec, donde ellos, Intropia hizo su túnica de diseño azteca en tejido de punta, y Tlacuatzintepec pues levantó la voz y dijo: oigan, este es nuestro huipil, y este huipil, a lo mismo que el caso de Tlahuiltoltepec, tiene significado y no nos pidieron permiso. Luego, otro elemento es cuando toman el nombre y hacen una como recreación gráfica que parece sin ser exactamente. Aquí, que tomaron la idea del juego de 2 colores y 3 colores y le pusieron el nombre, y es un impreso. Y el sexto sería aplicar, perdonen, no es todo, es aplicar la iconografía a otros soportes. Es decir, tomas una iconografía textil y la llevas a pintar al barro, o la llevas a esgrafiar algo, es otra manera de apropiación. Y finalmente, dar cursos sin afuera de la comunidad a cualquier persona que quiera aprender, y es un gran, para mí es como un asunto delicado. Yo aprendí a tejer en telar de cintura, sí, no soy tejedora, no era con el fin de que yo me pusiera a hacer brocados de magdalenas. Mi intención era hacerlo para entender, comprender y poder valorar y divulgar la laboriosidad de este tipo de trabajo, y también investigar la iconografía en los 70s. Entonces, centros culturales contactan a una mujer o a dos y promueven un curso de telar de cintura, un curso de esto, un curso de... Solo conozco una comunidad en este país que lo tiene prohibido desde 1960, que es Santo Tomás Jaliesa. Está prohibido vender el telar y o dar cursos de ese telar. Es un caso, ¿no? Y bueno, pues con eso terminaría yo esta primera parte de mi participación. Muchísimas gracias, Marta. Definitivamente es el contexto, el poder entender que la apropiación pues tiene diversas formas de presentarse, pero evidentemente pues sí genera también una pérdida. Es muy interesante esta parte de la pérdida de identidad y de significado, lo cual es muy grave en este tipo de arte colectivo, de arte popular.
Carmen, me gustaría mucho escuchar tu opinión sobre, en este panorama de proteger la creatividad y la cultura en común, ¿qué pertenece al colectivo y no solo a un autor? O sea, ¿cómo distinguir qué pertenece al individuo y qué pertenece a la colectividad? Ay, gracias, Quetzalí. Pues mira, desde lo que hace el colectivo como colectivo masijo, tiene que ver con proteger actuando y enactuando prácticas colectivas, más que protegiéndolas desde un lugar de, pues vamos a, o sea, no es el caso del textil tan claro, ¿no? Porque la comida sí es, o sea, bueno, yo creo que todo está ligado con la tierra, pero en el caso de la comida es mucho más cercano. Entonces, lo que el colectivo hace es cocinar colectivamente con diversas personas y usar la cocina colectiva como una metodología de conversación para saber qué mundos queremos generar juntos, ¿no? Porque para que haya algo común tenemos que crear una comunidad. Y hay veces que, o sea, que nosotros no buscamos como proteger algo en sí, sino como generar nuevos mundos para estar juntos, ¿no? Entonces, creo que mucho se trata de, o al menos lo que tratamos nosotros, es no quedarnos en una protección que cerca o aísla en términos de, de comida, digamos, o de meter a un museo, o de meter o de resguardar, sino más bien de estar enactuando las prácticas y estar usando la comida como una manera pues de conversar y de conversar el mundo que queremos habitar, ¿no? Y entonces no es, desde Amasijo no es tanto esta protección para que no nos quiten o nos roben o nos exporten, porque de alguna manera no buscamos, o sea, es tan difícil desterritorializar la comida que no, o sea, que cuando alguien o sea, tú te puedes robar una receta y puedes rehacer la receta, pero no te puedes robar las condiciones que se generaron para hacer esa receta, ¿no? Entonces, es más bien como cuestionar desde dónde queremos cocinar y qué hacemos cuando cocinamos. Cuando cocinamos es como el final de toda una serie de acciones, ¿no? Entonces, más bien nos gusta ir a través de todas las acciones que generan una receta y no tanto de la receta o el objeto en sí. Entonces, como que no nos vamos al objeto, sino nos vamos a las dinámicas que generan los objetos y que esas creemos que se protegen al enactuarlas. Muchísimas gracias, Carmen. Es muy interesante el observar que estas tradiciones, como lo es la cocina, porque además es una tradición que genera espacios sociales, espacios familiares, en donde es el compartir, inicialmente de manera verbal, para poder decir, bueno, te comparto cómo hago yo esta receta, cómo preparo yo este mole, cómo preparo yo este arroz. Y también es interesante, relacionado con lo que nos comentaba Marta, que de pronto en el caso de la comida es mucho más difícil el poder hacer apropiaciones y decir, bueno, pues mando a hacer un stock a China, o mando a hacer, claro que se puede hacer y claro que hay casos también, pero es mucho más difícil porque está también comandado en gran medida por el espacio natural y los recursos que se encuentran en un espacio geográfico determinado. Rescato mucho esta cuestión de la generación de vida en comunidad a través de cómo compartimos estas tradiciones y ahí, tomando eso como punto de partida, Andrea, ¿cómo funciona en las comunidades de mujeres también el poder mantener esta protección, este conocimiento, esta tradición? Y al mismo tiempo no solo dejarlo en ese grupo, sino también protegerlo hacia el exterior para que no se den estos casos como los descritos como Marta. ¿Cuál es el panorama de protección que hay también ahí, de organización en las comunidades? Sí, gracias, Quetzalí. Pues
En el trabajo que hemos podido desarrollar en la ONG a lo largo ya de 8 años de trabajo continuo con las mujeres artesanas de los Altos de Chiapas, el panorama desafortunadamente sigue siendo incierto. No obstante, pues hemos detectado muchas áreas de oportunidad en las cuales podemos insertar todas estas conversaciones. Es importante mencionar en este punto que los conceptos que a veces son un tanto occidentalizados, ¿no? Como esta cuestión de la salvaguardia y la protección patrimonial, no, la mayoría de las veces no hacen eco dentro de las comunidades, ¿no? De tal manera que dentro de estas dinámicas sociales que convergen, sobre todo con los grupos de mujeres, pues reconocen este patrimonio o esta herencia cultural como un regalo, ¿no? Un regalo que fue transmitido de manera intergeneracional, ¿no? Que es un regalo que muchas veces proviene de su madre, de su abuela, ¿no? Mayoritariamente porque, pues, sabemos, ¿no? Que son las mujeres quienes estadísticamente son las transmisoras, ¿no? Las guardianas de estos conocimientos. Entonces, creo que partiendo de ahí es un poco más sencillo poder empezar a abonar en estas conversaciones. El otro tema es que, pues también, ¿no? La propia dinámica pues de los sectores económicos, ¿no? De cómo se ha visto o cómo ha transicionado, por ejemplo, el quehacer textil, ¿no? Dentro de las comunidades, pasando de ser de uso, pues de uso particular, ¿no? De uso común por parte de las comunidades, a ser ya objetos comercializables, pero desafortunadamente no sobre un proceso pues ético de comercio justo. También ha provocado una desvalorización de la propia cultura, ¿no? De la percepción que tienen con respecto al trabajo que realizan. Y pues por ahí dicen, ¿no? Que es muy difícil proteger aquello que no conoces o que no valoras. Entonces, creo que es muy importante empezar primero con estos acercamientos de revalorización con los grupos artesanales, ¿no? Con las mujeres, de revalorización de la técnica, de rescate, y posteriormente ya empezar a hablar acerca de una protección como tal. El tema también, obviamente, entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Muchas veces genera un choque, ya que pues el imaginario, ¿no? Que tenemos en las ciudades o este pensamiento más occidental casi siempre ha estado hacia la línea de lo individual, ¿no? Y tampoco encuentra ese eco dentro del pensamiento colectivo que tienen la mayoría de las comunidades, también sin afán de romantizar, porque sabemos que también hay comunidades que ya están en estos procesos pues también individualistas, ¿no? Y que es obviamente resultado, ¿no? De este intercambio que ha existido desde siempre. Entonces, pues creo que el paso número 1 es este tema de inmersión, de revalorización, y sobre todo también de acercar estos diálogos, pero no desde estas concepciones hegemónicas y que a veces nos encanta entre ciertas esferas estar hablando de estos temas, sino el verdadero reto es cómo condensamos toda esta información, todo lo que está aconteciendo, no solamente en el Estado mexicano, sino también lo que sucede en el sector pues industrial, privado, ¿no? Estas grandes empresas que desafortunadamente están incurriendo en casos de apropiación cultural, y cómo todo eso lo condensamos y lo platicamos en entornos comunitarios que son entornos que generen confianza y en donde las mujeres puedan poner de manifiesto pues cómo están viendo las cosas y qué es lo que necesitan realmente. Muchísimas gracias, Andrea. Es bien importante lo que estás señalando, que es cómo es la variante de cómo analizamos o juzgamos qué es lo importante dependiendo de cuáles son nuestras circunstancias, nuestra educación y también el sistema en el que crecemos. Porque en un sistema occidentalizado, definitivamente la propiedad intelectual tiene bases que no son las mismas que tiene una comunidad de artesanos, porque la base de la propiedad intelectual y de su protección en realidad es altamente capitalista, es una base de tener derechos exclusivos, una base de poder tener una ventaja competitiva en el comercio,
Y en realidad fue una organización de los distintos estados occidentales desde hace más de 200 años para decir cómo puedo tener ventajas económicas a nivel de importaciones y exportaciones. Esto sale por completo porque además está dándole el valor al individuo, al dueño, al titular de ese derecho exclusivo. Y entonces sale de esta esfera de vida comunitaria, de esta esfera de compartir como un regalo esta tradición. Y será interesante también escuchar tu opinión acerca de cómo tender este puente de comunicación en donde no se desdibuje lo que hace especial a estas tradiciones y a estas comunidades, pero que también tengan un halo de protección suficiente para que no exista una serie de abusos y explotaciones, porque esta figura del intermediario, por ejemplo, es una figura que pesa mucho, en donde son los únicos canales y son canales que no están proyectándole la realidad a la comunidad, porque hablan de precios muy castigados, muy bajos, de una desvalorización de ese trabajo, aunque sean, la verdad es que trabajos artesanales que artísticamente implican mucha concentración, tiempo, esfuerzo y habilidad. Si se lograra que ese no sea el puente, que el intermediario no sea el puente, sino sean puentes probablemente más institucionales de comercio responsable, justo, o que den una arena directa también para poder hacer exposiciones y para poder, o sea, también se trata, hay un comercio, pero debe de ser un comercio justo. Entonces, esa parte de valorización también habría que pensar cómo se puede hacer la difusión de cómo se valora y cómo el mundo ve el arte popular. Eso también es bien importante. Muchísimas gracias, Andrea. Y vuelvo contigo, Marta, y lo comentabas en tu primera intervención acerca de que, bueno, sí, hay ahorita una cierta transformación en cuanto a las herramientas de protección. Que por supuesto, esta reacción que tuvo Susana Harp se volvió también fundamental para poner el reflector, porque no es que el problema fuera nuevo, sino que fue el poner atención en denuncias que también ya estaban presentadas, en quejas que estaban presentadas ante derechos humanos, ante el Instituto de las Culturas Populares. O sea, ya era un tema, pero sí que puso el reflector y también puso a trabajar al Poder Legislativo y puso a trabajar a instituciones como el INDAUTOR, donde tradicionalmente pues es un acto de buena fe el registro. Entonces llegaban quienes hacían parecer que eran ilustraciones propias, inspiradas, que esa también es una frontera que me encantará que comentes, esto de la inspiración que de pronto pues cruza la frontera del plagio. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de cómo se pueden proteger los derechos culturales con estas herramientas e y esta reacción institucional actual? Bueno, pues siguiendo de alguna manera con el recuento, en cuanto Susana llegó al Senado, se abocó y subió a tribuna casi al otro día el asunto de trabajar en pro de un marco legal para la protección de la autoría colectiva. Y esta se dividió en dos partes. Una fue el cambio a la ley del Instituto Nacional de Derecho de Autor, del INDAUTOR, que está vigente a partir del 22 de enero del 2020, o sea, ya cumplió un año y va para el segundo año. Y la otra que no presentó Susana, la presentó Monreal, que es una ley de salvaguarda, que creo que ahorita se llama Ley de Patrimonio, ya pasó a la Cámara de Diputados, le hicieron una serie de cambios y todavía ya la regresaron al Senado y no es ley, no tardarán en promulgarla, y que tiene todos estos componentes que habla Andrea, donde los que somos independientes, pues hay cosas ahí que nos preocupan, como la patrimonialización del conocimiento y las tradiciones. Sin embargo, lo que creo que es importante nada más remarcar qué fueron estos cambios de la ley del INDAUTOR que logró, es un logro, yo creo que es un logro, un paso adelante, Susana. Lo primero fue, sacó las obras de arte popular
y artesanías de la condición de dominio público. Dijo, aquí no hay dominio público. Dominio público es, no hay un autor, todo se vale. La ley anterior decía, bueno, reconoce de dónde es el lugar que tomaste el diseño, ¿no? Y a veces lo hacían y a veces no lo hacían. Entonces dijo, esto no es dominio público. Luego, lo segundo fue equiparar en protección y respeto a las obras de arte popular y artesanal respecto de cualquier obra literaria o artística de las disciplinas contempladas en la ley. Con el tercero, son obras colectivas, no individuales. Y para ello, la propuesta ha sido que terceros soliciten permiso a los pueblos y comunidades depositarias de las tradiciones del arte popular y artesanal. Esto incluiría alimentación, ¿no? Incluiría danzas, música, más amplio. Antes de hacer uso para fines de explotación, comercialización o industrialización de elementos de su cultura e identidad. Entonces, bueno, de pronto empezaron a brincar tus colegas expertos en derecho de autor, empezaron a brincar los que se asocian con los grupos y comunidad, más que nada grupos o individuos. Pero a ver, ¿a quién le van a pedir permiso? Platíquenme a quién es ese ente al que se le va a pedir permiso. Y esto llevó a una serie de pláticas que hicieron que se moderara un poco, bueno, se definiera un poco mejor qué era pedir permiso, quién, cómo, cuándo y dónde, que no está en la ley todavía, está platicado. Uno es, decían las diseñadoras que trabajan con comunidades, espérenme, yo genero empleo, yo genero ingresos porque trabajo con la comunidad. Entonces yo no estoy plagiando. Que se ponga a discusión la calidad o la forma en que yo me vinculo es en segundo lugar. Entonces yo no puedo ser un tercero como cualquiera de estas empresas que toman, imprimen o hacen pues un uso indebido. En todo caso, me pueden cuestionar si es ética o no mi participación. Eso era un asunto. El otro asunto era, bueno, gente que no se puso, que yo sentí que más bien veían sus intereses afectados. ¿Cómo? No voy a poder llegar, es que están deteniendo el progreso y están deteniendo el libre tránsito de las ideas y la creatividad y rasgándose las vestiduras. Y era, oye, lee un poco y ponte del lado de las comunidades, no te pongas del lado de tus intereses, que es lo que yo siento que pasó. Entonces, en estas últimas reuniones, pláticas que hemos tenido para el evento de Original, que se llevará a cabo en noviembre, ha quedado claro que los miembros de una comunidad son libres de producir y vender todo lo que hacen, que son libres de entrar en tratos con personas que trabajan con ellos y que generan economía. Y a lo que nos estamos realmente enfocando en este momento para afinar la ley es el uso indebido, sin permiso, sin acercarte, sin hacer un uso industrial, una aplicación industrial a otras escalas, sin siquiera A, pedir permiso y B, generar esquemas de retribución si la comunidad lo quiere o no, porque cuando todo esto empezó, Tlahui y Tlacuatzintepec dijeron, no está en venta nuestra tradición, y yo decía, pero están vendiendo las blusas y los huipiles como nunca, gracias a la publicidad, y entonces me aclararon, no están en venta los derechos de reproducción en otro lado. No, es muy interesante cómo la palabra respeto tiene también sus detalles, ¿no? Entonces creo que con esto no me quiero meter a la ley de patrimonio y salvaguarda, no la manejo, está en proceso y es muchísimo más compleja.
Muchísimas gracias, Marta. Pues sí, ha habido mucha acción en el Poder Legislativo, algo que no se había visto. Esta mención, porque creo que llegaba a eso en la Ley Federal de Derecho de Autor en cuanto a culturas populares, pues era una mención de que existían, de que había que dar un crédito, pero efectivamente en una cuestión de dominio público que además era una contradicción en sí misma, porque estas tradiciones artísticas también van teniendo ciertas transformaciones dependiendo de cómo la comunidad se va transformando. Entonces, no es que sean idénticas a cómo se hacía hace 150 años. Y entonces es una contradicción porque uno piensa, bueno, ¿y por qué está en dominio público si es solamente una transformación orgánica? Hay una comunidad viva, hay quienes son titulares, quienes son sus productores. ¿Por qué lo pones ya de facto como dominio público? Y eso, bueno, pues fue parte de lo que se puso a discusión y que afortunadamente también encendió la luz roja para decir, estamos permitiendo un tema de apropiación cultural que no solo le afecta a México. Hay diversos casos en otros lugares de Latinoamérica, de Asia, de África, donde pasa exactamente lo mismo. Y pasa en tradición textil, pasa en tradición de medicina herbolaria, por ejemplo. Entonces, sí que es un cambio interesante. Obviamente, el tomar un tema que no había sido tratado durante décadas, pues trae estos retos también aparejados. ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cuáles son los supuestos? Y también, pues para mí, para mis colegas, tenemos que romper paradigmas. Entonces, yo aprendí un derecho de autor y propiedad intelectual que fue desarrollado en Francia y en Inglaterra, porque así es como está ese esquema y es el esquema que fue adoptado en México y en la mayor parte de Latinoamérica, pero no se adapta por completo a la realidad de nuestro país y a la diversidad cultural que tenemos. Pero definitivamente creo que es mejor estar haciendo y estar avanzando, estar trabajando en esa regulación, que el que siguiera en esa simple mención dentro de una ley que no le otorgaba protección alguna. En cuanto al tema de la titularidad, bueno, en realidad creo que nos hace falta también conocer más cómo están organizadas las comunidades. Y Carmen, en este sentido, en cuanto al tema del impacto ambiental, porque es parte también importante, el mantener tradiciones colectivas, ¿qué trae aparejado? O sea, qué es lo que se transmite? ¿Hay un tema de respeto a la tierra? ¿Hay un tema de sustentabilidad? ¿Qué es lo que se da además de una cuestión social, cultural, en la convivencia de la preparación de los alimentos? ¿Qué más hay aparejado aquí? ¿Y han tenido algún tema en cuanto a la protección de esto o el reconocimiento también de impacto ambiental? Pues sí, creo que a lo que a nosotros nos interesa mucho justamente es cómo a partir de la comida se cuida la tierra, ¿no? O sea, cómo vincular los alimentos al cuidado de la tierra, ¿no? Y al cuidado de los procesos. Fue muy chistoso porque Amasijo surge como hace 12 años que empezamos a hacer tamales, ¿no? Y empezamos a hacer tamales y era como esta cosa del objeto, ¿no? O sea, el objeto tamal, el objeto que también había en nuestra cabecita loca que había que proteger porque ya se iban, o sea, por locas y por ignorantes, que se tenía que proteger el objeto tamal, ¿no? Y conforme fuimos tamaleando, entendimos que el tamalear, más que es el objeto, es una relación social y que esa relación social involucra un proceso en el cual se van pasando enseñanzas en el acto de hacer cosas juntas, ¿no? Y ese hacer cosas juntas, bueno, pues ya era como el tercer paso de algo que tenía que ver antes con cosechar. Y antes no solamente era cosechar, era echar un montón y cuidar que el maíz creciera. Y entonces era sembrar y las semillas, ¿no? Entonces que en realidad el objeto tamal te llevaba una serie de dinámicas que estaban conectadas con la tierra. Y entonces ese vínculo
de cómo podemos cuidar la tierra a partir de de cómo nos alimentamos, es lo que al colectivo le hace decir, bueno, pues entonces tenemos que ir a hablar con la gente que realmente está pegada a la tierra, ¿no? Y pues nos hemos dedicado pues a cocinar juntas y a entender cuáles son los procesos de cuidado de la tierra para que podamos seguir, o sea, cuidando de nuestra salud y de la salud de la tierra, ¿no? Pero hoy nos hemos encontrado me encantaría hablar ahorita con Marta de este tema, del tema del ayate, que ahorita hicimos estamos trabajando con Milpalta, ¿no? Con Milpalta como para tratar de entender la interdependencia de Milpalta y la Ciudad de México y cómo la periferia de alguna manera sigue protegiendo la tierra y sigue produciendo alimentos que están realmente protegidos y que no están con transgénicos y que no están con glifosatos y demás. Y en ese proceso de conversar con las mujeres, pues nos cuenta esta mujer divina cómo ya no tenía su ayate, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos qué es el ayate. Y nos habla del ayate y nos dice, bueno, pues nos empieza a contar cómo hacía el ayate, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, pues cortaba yo la penca del maguey, la quemaba, la fermentaba, la raspaba y nos da toda una clase de cómo hacer ayates. Y resulta que de repente dices, bueno, pero ya no hay magueyes en Milpalta, ya no hay nadie que sepa hacer ayates y ya no hay que cargar porque se cambió la tradición. O sea, hubo una violencia del Estado y una violencia de las cerveceras para acabar con el pulque, ¿no? Entonces, es como sí, o sea, la viencia viene desde todos lados, ¿no? Y entonces esta gente tuvo que de un día para otro cambiar sus cultivos, dejaron de producir milpa y dejaron de producir maguey porque uno estaba prohibido y el otro el precio y la violencia del Estado decir que el maíz era ahora está muy de moda el maíz, pero en su momento era, o sea, hay un pues escrito de un secretario de Agricultura, que ahorita no me acuerdo, ahorita lo busco, que dice que el maíz no es bueno ni para los animales, ¿no? Entonces sí hubo una intención de decir que no éramos tan inteligentes los mexicanos porque nos alimentábamos de maíz. Entonces cambiar, o sea, la violencia fue quitar el maíz de la dieta tradicional porque no era bueno, importar para los animales y acabar con el maguey, con el pulque. Entonces, ahí desaparece la planta y desaparece también el hacer del ayate, ¿no? Entonces ahorita no nos queda más que la historia del ayate y esta mujer contándonos, que además es tristísimo porque te dice, yo lo dejé de hacer porque sí se acaban los magueyes, pero encima mi marido me quemó mis palitos, ¿no? Entonces es esta cosa de la violencia que sufren las mujeres del Estado, de las empresas y del patriarcado, ¿no? Entonces es así como de, ¿y qué? ¿Rescatamos el ayate? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, se sigue la costumbre de guardar las cosas y necesitamos bolsas, pero ya, o sea, hay una historia de regeneración del ayate, pero no sé si haya las condiciones para regenerar el ayate. A lo mejor ahora que el pulque se puso otra vez de moda, podamos regresar ahí, pero me encantaría, Marta, que luego me contara si en otros lugares hay un ayate, porque creo que es importantísimo. Gracias. Carmen, muchísimas gracias y tocas también puntos preocupantes. Esta frase que es terrible, ¿no? La violencia del Estado ante las tradiciones y ante las cuestiones también de impacto ambiental, porque pues de pronto el subirnos a las dinámicas comerciales internacionales nos lleva a dejar lo que nos venía funcionando y lo que ecológicamente también nos venía funcionando y lo que son los recursos propios de la tierra en la que nos encontramos, para dar pie a industrias que no necesariamente son propias. Esto que mencionas del pulque con el tema de las cerveceras fue terrible porque además generó todo un tema de propaganda negativa, ¿no? El decir que el pulque causaba unos efectos terribles para la salud, que estaba hecho en condiciones absolutamente faltas de higiene,
que además iba entorpeciendo también el funcionamiento del cerebro, entonces que pues prácticamente si consumías pulque, una iba a quedar tonta después de un tiempo. Y todo es porque necesitas impulsar una industria de cerveceras alemanas, españolas, americanas. Lo mismo pasó con el cannabis. Cuando entran las tabacaleras, entonces hay toda una guerra en contra del cannabis que por las condiciones del territorio se da perfectamente bien. Lo mismo ahora con desapariciones, por ejemplo, como el acitrón, por no estar regulado, estas cactáceas que tardan pues muchísimos años en poder crecer y en llegar a una madurez. Y esta lucha por el maíz, que en realidad pues es la base, si uno atiende a esta tradición oral de las culturas mesoamericanas y prehispánicas, el maíz es el regalo de los dioses, es el regalo de la vida. Entonces, pero esta violencia comercial sí que ha afectado mucho. Y ahorita estamos en una época interesante porque es el retomar también en alimentos, el retomar y el ocuparnos de cómo estamos impactando al medio ambiente, el considerar también, y eso como competencia internacional, qué cosas son las que pueden tener denominación de origen o pueden tener indicaciones geográficas porque solo se da en cierto territorio con ciertas características y el trabajo de una comunidad en específico. Entonces, pues bueno, ahí ojalá que hubiera más comunidad y más colectividad en casos como el de esta mujer, ¿no? Que no estuviera ella luchando sola por poder mantener una yate. Y bueno, en esa lucha a veces solitaria me lleva a preguntarle a Andrea, en esta protección de los derechos culturales, ¿cómo le va a las comunidades de mujeres, a los grupos de mujeres que además, pues no necesariamente siempre se les reconoce la parte artística? Pienso mucho en ciertos casos que por una u otra circunstancia me han llegado y de pronto es, no, pero es que ellas no son las dibujantes de los tenangos. Entonces tenemos una lista de los que sí son los dibujantes de los tenangos. No, es que ellas prácticamente es un servicio, es un trabajo, cuando en realidad son parte integral de que se pueda generar ese trabajo artístico. ¿Cómo le va a las comunidades en esta lucha de protección? Gracias, Quetzalí. Tocas un tema muy importante y que desde la ONG tenemos ya unos años abordando. En primera instancia, el primer acercamiento con todos estos temas patrimoniales fue a través de una iniciativa que tenemos que se llama Viernes Tradicional, que es una iniciativa que surge en 2014 como una estrategia de comunicación social cuando San Cristóbal de las Casas obtiene la nominación de Ciudad Creativa de la UNESCO. Entonces, era una forma de revalorizar el uso de textiles tradicionales y contemporáneos que posteriormente, con el paso de los años, pues se ha convertido en un movimiento que es una ventana de visibilización muy fuerte de casos de apropiación cultural indebida. Entonces, en esta exploración que tuvimos por parte de la ONG, empezamos también a pues platicar, ¿no?, con diversos actores que estaban inmersos en estos temas, ¿no?, con gente obviamente que es experta en derecho, ¿no?, con personas que están más en la parte antropológica, académica, la parte comercial. Y entonces, una vez que juntamos todas estas voces, empezamos a integrar también pues la voz de las comunidades, de tal manera que ya desde hace casi 2 años estamos piloteando una facilitación de patrimonio cultural, derechos culturales, etcétera, con las comunidades. Específicamente la comunidad con la que iniciamos este pilotaje es una comunidad que se llama Las Manzanas, en el municipio de Tenejá, aquí en la zona Altos de Chiapas, son mujeres celtales. Y ha sido muy interesante el compartir estos temas con ellas, justamente porque llegamos incluso a diseñar en conjunto pues una herramienta o una ruta de protección patrimonial en donde lo que ellas hicieron fue hacer una identificación de cuáles eran espero que no me esté contando, que las veo ustedes friseadas.
Sí, ¿ustedes sí me escuchan a mí? Con un poquito de Hola. interrupción. Igual y podemos probar con, a ver, creo que ella se estabilizó. Ella, Tal vez apagando la cámara un momento ¿ahí me escuchan mejor? Sí, Ah, súper, me cambié de red rapidísimo. perfecto. No sé, bueno, espero que se haya como entendido la mayor parte. Les decía que en esta comunidad de las manzanas Tenejapa, que son mujeres celtales, en conjunto diseñamos una ruta de protección dentro de la propia comunidad, de tal manera que ellas hicieron una identificación de cuáles eran los actores principales que podían tener injerencia en estos temas de protección. Todo esto derivado de una conversación en donde socializamos con ellas la idea que se tenía de esta ley de salvaguardia del patrimonio. ¿Por qué? Porque como lo mencionó Marta, si bien es un primer impulso que es reconocido y que era muy necesario, lo que siempre hemos abonado a estas conversaciones que hemos tenido tanto con Susana Harp como con gente de la Secretaría de Cultura, es que es muy importante que nos salgamos de esta concepción de leyes de escritorio para dar paso también a el trabajo y sobre todo pues que esté la voz de las personas interesadas ahí. Entonces, socializando un poco con ellas esta iniciativa de ley, y que era un poco pensar quiénes eran las autoridades, ¿no? Porque en la ley se hablaba, en esta iniciativa de ley se hablaba mucho acerca de consultar con los gobiernos autónomos de las comunidades. Empezamos a mapear quiénes serían estas personas y resultó algo que en lo particular a mí me pareció muy valioso, y era que ellas me decían, bueno, sí, está el gobierno autónomo, ¿no? La autoridad comunitaria que fue elegida mediante procesos democráticos. No obstante, quienes realmente tienen el poder de decisión sobre lo que se hace o no se hace dentro de la comunidad es el consejo o la asamblea donde están los abuelos, ¿no? Los hombres sabios de la comunidad que están en contacto tanto con las autoridades religiosas, que dentro de las comunidades tienen un peso muy importante, como también con los gobiernos autónomos. Entonces empezamos a planear como todos, a quién le teníamos que como preguntar específicamente. Y otro tema muy importante que salió es que las propias mujeres nos decían, vemos muy difícil un camino de protección porque los hombres ya no saben los significados, ya no reconocen el significado de la vestimenta tradicional porque los hombres realmente ya de uso diario ya ni siquiera se lo ponen, ¿no? Ya sus trajes tradicionales los utilizan únicamente en ceremonias y se ha perdido esa transmisión dentro de los varones que pues en este sistema patriarcal siguen siendo quienes mayoritariamente toman las decisiones. Entonces nos decían ellas, primero tenemos que informar, concientizar y enseñarles nuevamente a los hombres de nuestra comunidad para que entonces puedan hacer valer nuestros derechos y puedan entender por qué estamos en esta lucha. Entonces, platicar todo esto realmente con las personas que son las depositarias de estas manifestaciones, de todos estos conocimientos ancestrales, me parece muy valioso, y creo que sería muy importante que cada vez aperturáramos más espacios para que sean justamente estas mujeres quienes estén pues en las conversaciones y que nos puedan dar los panoramas que a veces, lo que te digo, ¿no? Nosotras nos imaginamos como toda una línea de cómo tendría que ser, de a quién le tenemos que decir, cómo lo tenemos que proteger, etcétera. Y resulta que cuando ya lo aterrizas a la comunidad, pues ya los procesos, las dinámicas, etcétera, son completamente distintas. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad es que sí es algo que, nuevamente, ¿no? Es como si viviéramos en dos mundos distintos y uno piensa en sus caminos institucionales y entonces, bueno, pues voy a tener un representante y no pensamos, por ejemplo, en un consejo de sabios, en cómo está conformado ese consejo. Yo no sé cómo está conformado un consejo así, no sé si hay mujeres involucradas, y las mujeres que son estas guardianas de estas tradiciones, de estos significados,
y que son las que pueden contar de qué se trata y qué es lo que también le da esta carga de simbolismo al trabajo que generan. Pues si los hombres mientras tanto están pensando en comprarse unos tenis Nike o en usar una chaqueta, ¿no? Un saco, pues entonces eso se pierde también desde la propia raíz de la comunidad. Entonces, sí, esta ruta de protección en realidad termina siendo más compleja por el desconocimiento para quienes queremos acercar mecanismos de las instituciones y de la legislación actual, pero hay que guardar conciencia de esto que tú nos comentas, porque si no, de lo contrario, no va a tener eco. O sea, vamos a hacer reformas y vamos a tener discusiones en los periódicos y en los programas de noticias, pero no va a haber un impacto real también de esto que mencionabas en tu intervención anterior, de esta valorización, por ejemplo, la importancia que tiene estas tradiciones. Entonces, generar esa ruta de protección, pues sí que tendría que ser una prioridad en la actualidad para que realmente tenga un impacto y se genere un cambio en las dinámicas comerciales y en las dinámicas de protección. Y pensando en esto, Marta, pues lo inevitable, el pensar o plantearnos, que es parte de lo que también muchos se mostraron preocupados, por no decirlo más, en esta coexistencia de la protección de la colectividad, de la creatividad colectiva, y el contexto de las economías creativas. El decir, bueno, ¿y cómo esto puede subirse al tren de la comercialización, al tren de un comercio justo, pero que sí haya un impulso económico, que sí tenga un impacto de uso y con efectos económicos, que obviamente lo que esperamos es que traigan un beneficio para las comunidades? ¿Cómo ves ese panorama? O sea, esta protección de la creatividad, pero también el contexto de las economías creativas. Bueno, hay algunos planteamientos en la economía creativa que me vienen preocupando mucho. Y no voy a hacer ahorita toda una discusión. Sin embargo, yo sí creo que en su planteamiento, en su filosofía en la economía creativa, donde todo se compartimentaliza, el diseñador, el que embala y empaca, el no sé qué, y donde uno de los aspectos centrales es que esa obra intervenida con un diseñador, porque así lo plantea las bases, se registre ante Indautor o ante el INPI, ¿no? Es casi una condición. Entonces yo digo, pues si no hemos podido desatorar, si estamos caminando primero sobre los derechos de la colectividad, de la comunidad, y ahora nos subimos a un barco donde yo veo al artesano así chiquitito frente a un monstruo armado de todos los elementos que entran en generar la economía creativa, ¿no? Entonces busqué y encontré a un colombiano que ha publicado críticas bastante acertadas sobre los planteamientos filosóficos y la forma de operar de las economías creativas como tal. Entonces, yo siento que su base filosófica es privatizar, es decir, registrar, que implica privatizar. Si se lograra que esto fuera con primero hacia atrás los acuerdos de la colectividad, bueno, entonces ya hay una mediación un poquito más equitativa entre los terceros que se acercan y de alguna manera la comunidad creativa. Si no, es como un avance del capitalismo, ¿no? Ahora ya avanzo y encuentro cómo meterlos y que sientan que están participando, pero están participando con mis bases occidentales, donde el diseñador es un medio
indiscutible, donde es el que le va a dar valor, etcétera, etcétera. Una de las cosas que justo Adriana Aguirrevere, nuestra querida Adriana, que nos dejó hace un año, me invitó hace varios años a San Cristóbal para hablar de cadenas de valor. Y entonces yo lo que decía era, bueno, ¿qué es comercio justo? ¿No? ¿Qué se dice que es el comercio? Ah, es que yo les pago bien su mano de obra. Y yo decía, momento. Es decir, si nosotros vemos la cadena de valor como una serie de eslabones, el diseñador tiene un eslabón que es el conocimiento del mercado, que además tiene un nivel de vida XYZ que va a buscar mantener, y él o ella, al decir, es que pago lo justo, pago lo que me piden, hago un análisis y pago lo que estás pagando, es mano de obra. Sin embargo, no estás incluyendo en ese eslabón el conocimiento, interpretar lo que tú estás pidiendo y de alguna manera, aunque la palabra ahorita está vetada, el que puedas aspirar a generar valor y riqueza. Y ese es el eslabón que para mí es fundamental, que tiene que entrar en la cadena de valor, en este tipo de colaboraciones, que puede estar en el costeo o puede estar al final en lo que la utilidad que también plantea la tercera parte. Y si la comunidad o el grupo es muy creativo y lo puede hacer y ya domina el mercado y es creativo, que esa cadena de valor sea la misma. Es decir, hay que generar utilidades y hay que repartir las utilidades. La única manera que vamos a generar riqueza. Entonces eso es lo que diría de mis inquietudes de no ver la economía creativa acríticamente. La tenemos que ver de manera crítica y tenemos que entender qué papel está, dónde está metido nuevamente en la cadena de valor de la economía creativa y elevar el nivel y el papel que juegan los creadores, ¿no? Los que finalmente lo hacen. Ahora, hay 250 universidades de diseño, ¿no? Y yo he podido encontrar que tenemos en la estructura artesanal de este país una pirámide invertida, donde el 80% tienen de 40 a 80 años y del 20% que queda, el 15% tiene 30 a 40. Y no veo en términos generales jóvenes entrando al sector. Entonces yo digo, no, sigan ustedes diseñando y haciendo sus proyectos de diseño artesanal y yendo a tirar línea, pues en una generación o una generación y medio vamos a contar a los artesanos con los dedos de la mano si no hay un cambio sustancial en la visibilización y de alguna manera en darle su lugar a estas expresiones artísticas populares. No hay incentivos para los jóvenes. Y la tendencia es volverlos artistas. Entonces generamos pirámides, así como hay una pirámide invertida de grupos de edad, tenemos una pirámide socioeconómica con 5% en la punta y el 0.5 los grandes maestros reconocidos, y luego toda una base que son los primeros, los de la base de la pirámide son los primeros que van a abandonar, o los hijos de los grandes maestros que tienen la oportunidad de estudiar una carrera y que los papás les dicen, salte de esta pobreza, salte de esta falta de reconocimiento. Entonces yo les decía, oigan, pero toda una vida, vemos gente toda nuestra vida tratando de dignificar y de darle un proceso de valor, y ustedes le dijeron a sus hijos, estudien, ¿no? Sean alguien en la vida. Y es que dicen, bueno, es que el reconocimiento me llegó tarde. Entonces, sí, los hijos estudiaron diseño gráfico, estudiaron comercialización, son contadores, etcétera. ¿Dónde están los artesanos que van a seguir esta tradición? Y hay quien dice que en la pobreza se reproduce el artesanado. En cuanto ya se pasa a otro nivel
de pobreza menos pobre, es donde ya hay una tendencia al abandono. El rebozo clásico de jaspe, que llevo 10 años trabajando con los reboceros, pues está en una situación muy delicada porque tiene una estructura de producción totalmente diferente, que es vía las ¿cómo se llama? Cadenas de producción, ¿no? Varias personas participan, hay un dueño del taller, hay a quienes les pagan a destajo, etcétera, etcétera. No quiero tomar más la palabra, pero sí, si no vamos viendo cómo se produce, quién produce, cuáles son así como hablamos de la sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad social de esa expresión, como el caso de la pérdida del ayate, y me encanta la nostalgia, ¿no? O sea, no se siente completa esta mujer porque no hay ayate, pues es costoso y laborioso hacer ayates, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, economías creativas con una visión crítica, poniéndonos desde los artesanos o artistas populares o como les quieran llamar. No poniendo en mayor valor el diseño, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Marta. Es que es un punto muy sensible el que estás tocando, porque es ver el arte popular como objeto sin observar quiénes son las personas involucradas, porque el arte popular no es un producto. Eso hay que tenerlo muy presente. No es un producto industrializado como es la costumbre o es lo que se conoce por cómo son nuestras dinámicas económicas. Entonces, esa parte es muy delicada y el no ver que quien realiza el trabajo para poder generar estas piezas textiles, por ejemplo, o algunos otros tipos de artesanía, lo que no estamos viendo, y me parecería muy interesante analizar posteriormente más a fondo la figura de la artesana, del artesano, es como el artista y el intérprete, cuyo trabajo es el poder materializar una idea artística, una forma de expresión para que llegue al público, para que llegue al resto de las personas. Por eso están reconocidos y por eso se reconoce el trabajo de un cantante, de un actor, por eso se les reconoce, porque sin esa participación, que claro que lleva una impronta personal, no sería posible el tener contacto con esos contenidos artísticos, como son las composiciones musicales o dramáticas. Pasa lo mismo con el arte popular. Si no se tiene el conocimiento y la habilidad para poder llevarlo a cabo, entonces es que es imposible. Y al mismo tiempo vivimos, y tocabas esa parte, es como tener partidas a nuestras generaciones jóvenes, porque por una parte les decimos, tienes que estudiar, tienes que mejorar, ¿no? La situación económica y social, y tenemos también un culto a la educación. No es que yo esté en desacuerdo con la educación, pero hay un culto a la educación que claro, es absolutamente occidental, y a una educación prusiana en donde aprendemos a hacer ciertas labores que son repetitivas, que son bajo esquemas muy puntuales, mecanismos muy puntuales, sea uno contador, sea uno abogado, sea uno diseñador, no importa. Pero culturalmente lo que se fue distribuyendo en las poblaciones fue decir, si quieres ser alguien, necesitas tener educación. Si quieres ser alguien, claro, un título. Y ese título, digo, en México se prohibieron los títulos nobiliarios, pero lo que yo veo es que se trasladaron, porque una cosa es que te digan maestra y otra cosa es que te digan doctora. Entonces, ese enaltecimiento de la cuestión de los estudios, que no necesariamente son la mejor opción, no necesariamente a nivel económico y social, pero también si no generamos como país un reconocimiento y un enaltecimiento de las artesanas y los artesanos, va a ser muy difícil que las generaciones jóvenes digan,
claro, le voy a dedicar estas 10 horas a poder trabajar con esta pieza en lugar de estar haciendo otras cosas o de ver televisión o de salir por lo menos salgo de mi comunidad para ir a la universidad, y ya es como una experiencia distinta. O sea, ¿cómo hacer? Y eso lo mencionaba también Andrea, que estas generaciones jóvenes valoren el arte popular, que valoren que eso que hacen es único, que eso que hacen solo se da en esa comunidad. Y también el retomar la importancia de la tradición gremial, esta tradición donde hay maestros y hay aprendices y se sigue generando y se sigue también haciendo que pueda trascender una tradición artística, que pueda trascender al tiempo y a las generaciones. Ese creo que es el gran reto al que nos enfrentamos ahorita, porque mientras queremos por una parte, y que son parte de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, el decir que no haya brechas, que todos estemos igual, que todos tengamos la misma educación. Sí, de acuerdo, pero también considerando características que son propias de, por ejemplo, los estados que tienen una tradición también previa, una tradición mesoamericana, en donde hay un sincretismo que nos ha llevado a tener estos resultados artísticos. Entonces, eso jamás lo va a poder ver un francés, eso jamás lo va a poder ver un belga o un inglés, porque no es su circunstancia cultural, no es su circunstancia histórica. Entonces, como bien mencionabas al principio de esta intervención, Marta, no hay que adaptarnos al esquema y a los mecanismos que ya están hechos. Hay que hacer que esos mecanismos se adapten a lo que no ha sido considerado y a lo que no fue contemplado para la regulación, para la protección. Tiene que ser al revés ese camino, porque si no, no va a funcionar. También, como mencionaba Andrea, bueno, pues tú puedes hacer tu ruta de protección basada en las leyes y en los mecanismos actuales legales, pero la comunidad funciona de manera distinta, toma decisiones de manera distinta y muy importante, no hay que perder de vista que nuestro sistema legal internacional y nacional en protección de la propiedad intelectual es un esquema individual. El individuo es el centro del todo. El individuo como artista, como creador, como autor, como intérprete, es el individuo. Y tenemos también que romper con esa cuestión si queremos tener una protección, pues realmente que sea real, que sea eficiente y además tener que proteger, porque si no, como mencionas, Marta, pues entre menos artesanos y se vaya diluyendo esa entropía, esa difuminación del recuerdo, de la tradición, ese va a ser un verdadero problema, porque entonces se van a volver piezas de museo, en lugar de ser una cuestión de tradiciones creativas, artísticas vivas. Está en un peligro latente. Y bueno, pues afortunadamente mujeres como ustedes están muy comprometidas con que eso y esas tradiciones no mueran. Carmen, a este respecto de las economías creativas, ¿cómo está afectando? Porque de pronto hay alimentos que se ponen de moda, de pronto hay quienes quieren industrializar ciertos platillos, ciertos ingredientes. ¿Cómo está afectando eso y cómo nos podemos adaptar para que sea algo funcional esta relación de la economía creativa y de la vida en colectividad y del cuidado de la tierra? Sí, bueno, esto de los alimentos de modas es una tragedia, ¿no? Lo que pasó con la quinoa en Perú fue un horror, ¿no? Que la quinoa ya no hay forma de que la puedas acceder a ella porque ya es carísimo y las comunidades no tienen como pero es otra vez volver a ver el alimento como un commodity, como un objeto y no como una forma de vida, ¿no? Y creo que lo que tendremos que entender es cómo queremos convivir y cómo queremos cuidarnos y cuidar la tierra y nuestras relaciones. Mucho de lo que planteamos es que todos somos corresponsables de cuidar la tierra y la manera en que nos alimentamos es la manera en que estamos cuidando la tierra. Y ahí yo creo que el tema de la diversidad es importantísimo. O sea, tomar en cuenta y tomar conciencia que la cantidad de diversidad, o sea, la diversidad de alimentos en México es impresionante.
cómo otra vez, por una violencia del Estado, una violencia de las empresas, o sea, como la nutrición se ha ido totalmente, bueno, o sea, es terrible como, por ejemplo, en Yucatán, o sea, porque las mamás tienen que ir a trabajar y por todas estas cosas se alimentan de maruchans, porque la maruchan cuesta 5 pesos. O sea, no hay forma, y menos en un territorio como Yucatán que es muy difícil cultivar. Pero ¿qué pasa? O sea, tienes árboles de ramones que se caen y se caen y se caen, o sea, como maná. Pero claro, esos son alimentos que fueron vistos por el Estado y por los conquistadores y los colonizadores como alimentos para bestias también. Entonces yo o sea, ¿cómo me voy a comer el ramón que cae cuando ese alimento no es un alimento realmente que se consuma? O, por ejemplo, ahorita en Veracruz, ¿no? Que dentro del colectivo hay una integrante que es economista y ella habla de esta economía regenerativa, ¿no? De cómo empezar a ver cómo escuchar estas historias de las mujeres, de otras formas de alimentarse que están ahí en las historias, pero que se dejaron de hacer pues, por esta violencia, ¿no? Entonces, uno de los productos con los que hablando de productos, pero que nos encontramos fue, por ejemplo, algo que se llama la pepetaca, que es una raíz, perdón, una semilla que cae y está lleno también, te cae, la mueles y con eso haces pan, ¿no? Igual que el ramón o el mezquite, ¿no? O sea, hay una serie de alimentos que están en nuestras culturas, en nuestras historias, que hemos dejado de comer pues por esta cosa de ir cerrando la diversidad en aras del comercio y de la industrialización. Entonces creo que una forma de llevar a una economía regenerativa sería abrir la mirada a la diversidad de alimentación que hay en la historia pues de este territorio, de los diferentes territorios, porque no podemos hablar de México, tenemos que hablar de diferentes territorios y cada territorio tiene como su particularidad, ¿no? En Veracruz acabamos de descubrir ahorita el palmito, ¿no? Que el palmito se acabó porque trajeron a las vacas, porque entonces se acabó porque el gobierno dijo, no, hay que meterles proteína animal, entonces traemos vacas, las vacas, entonces hay que desmontar el monte para que se coman, para que las vacas puedan comer pasto. Y entonces toda una forma de vida que era la palma real, que con la palma te alimentabas, hacías casa, hacías techo, todo, desaparecen las meliponas, o sea, una cantidad, o sea, es tan sistémico la problemática que sí, o sea, la economía regenerativa es empezar como muy poquito con historias, ¿no? Se nos acaban todo, pero la historia está ahí, las historias de las mujeres que te están contando, y a partir de ahí podemos hacer una medición de impacto de la degradación territorial, pero también de los procesos de regeneración de la tierra y de las economías y diversidad de diferentes territorios, ¿no? Que es un poquito lo que estamos escuchando en diferentes lugares. Pero sí, creo que el término de escasez es un término que le conviene al capitalismo y lo único que no, o sea, que no hay cuando te pones a vislumbrar o a visibilizar la diversidad de estos territorios es escasez, ¿no? Hay una violencia, pero no una escasez. Nombrarla, distinguirla y alimentarte de tu territorio podría ser una economía regenerativa. Muchas gracias, Carmen, y qué grave, ¿no? Porque además tenemos todo un tema de preocupación por cuestiones de problemas de salud, por problemas de sobrepeso en la mayor parte de la población, pero al mismo tiempo, pues la verdad es que, digo, está muy bien, cada quien va poniendo prioridad en lo que decide. Yo no sé si quitar mascotas de las cajas de cereal o poner etiquetas negras que están hasta en la miel y entonces uno ya no sabe distinguir qué es bueno de qué es malo cuando va a comprar. Pero claro, hay una cuestión que son la vida urbana, en donde es mucho más violento para el individuo porque tus opciones escasean y efectivamente la escasez es la base de la demanda en la economía. Entonces es muy conveniente porque además también genera controles de cierta exclusividad de ciertos productores y distribuidores.
pero en otros territorios donde hay riqueza de ciertos ingredientes, de ciertos productos que son rechazados y que son despreciados por la propia comunidad, porque además pues se metió como la humedad. Decimos que no hay un rincón de nuestro país en donde no llegue la Coca-Cola y no lleguen las papitas. Y también me ha tocado ver el caso, por ejemplo, de la siembra de papa, que es súper importante para una industria gigantesca en este país. Y eso lo que hace es erosionar y destruir las tierras que en realidad daban otro tipo de productos. Pero como llega la gran empresa y dice, mira, te voy a rentar tu terreno para poder hacer mi siembra, erosionar y dejártelo infértil, pues por unos buenos años, entonces, pues las personas dicen, bueno, pues mejor pájaro en mano y ya tengo dinero y entro a esta economía. Entonces, también ese problema de no generar una concientización y lo mismo, una valoración de cuáles son nuestros ingredientes, de cuáles son nuestros recursos naturales y tampoco caer en estas modas que de pronto llevan entonces sí a la escasez de productos que son básicos para ciertas comunidades, que son productos que son recursos naturales que venían en una tradición de alimentación de las comunidades. No sé, pienso también en el tema del mezcal, me ha parecido una cosa de locura. De pronto teníamos pues familias, ¿no? Que hacían artesanalmente el mezcal y que también en esa tradición artesanal se habla de ese respeto, de cómo hago para que la planta pueda seguirme dando posteriormente, cómo hago o sea, cómo llevo mis controles para que siga habiendo. Y ahora que es toda esta industrialización porque se puso de moda, entonces lo que tomamos ya ni es mezcal, pero al mismo tiempo también hay una sobreexplotación y una cuestión de, como decía Marta, pues ya no eres la familia que se dedica a esta tradición de producción de mezcal, ahora eres al que contratamos para que pues le pongas al tonel de metal, ¿no? Con azúcar añadido, pues que lo pongas ahí a funcionar y te pago un sueldo. Es una cosa completamente diferente. Entonces, esta parte de impacto, de generación, de escasez también de los recursos y de olvido de cuáles son las tradiciones de alimentación, que además son tradiciones, no hay que olvidarlo. Nuestros cuerpos tienen memoria genética y la memoria genética va muy de la mano de los recursos naturales del espacio en el que nos encontramos. Entonces, bueno, pues preocupante y también volvemos a este concepto que creo que ha estado presente constantemente, que es el valorar los recursos y las tradiciones. Y bueno, Andrea, en cuanto a esta cuestión de economías creativas, ¿cómo va funcionando eso y qué está sucediendo en el caso de las comunidades de mujeres? ¿Cómo está integrándose este tema? ¿Se está integrando? ¿Está funcionando? ¿O hay cosas que tenemos que considerar? Gracias. Pues en este tema suscribo muchos de los comentarios que atinadamente hizo Marta. Creo que también la situación del país en cuanto a la comprensión de una economía creativa igual sigue estando como muy en pañales, ¿no? También porque cuando ya hablamos de insertar temas económicos en estos procesos, pues también nos tenemos que preguntar cómo están pues la política fiscal, ¿no? En nuestro país, que realmente no tiene o no contempla estos estímulos, sobre todo para la parte artesanal, ¿no? Es como el gran pleito de justamente quienes están inmersos en la cultura, de los promotores, gestores, gestoras culturales, pero ahora imagínate, trasládalo a una comunidad en donde estos procesos de formalización se complejizan de tal manera que muchas veces hay ciertos grupos, asociaciones, ¿no? O comercializadoras que quieren acompañar estos procesos, pero que no lo hacen debidamente, que no lo hacen con la información pertinente y que luego le dejan a los grupos responsabilidades altísimas, ¿no? Que ya le deben al SAT y ni siquiera lo saben, ¿no? O están inscritas en el SAT. Nos ha tocado
artesanas que nos dicen, no, pues no sé si tengo RFC, ¿no? Y resulta que sí tienen porque en algún momento alguien les pidió la CURP y ya están dentro del régimen y ellas ni enteradas porque ni saben qué es, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía, por eso es que existe toda esta parte, pues, de acompañamiento, ¿no? Y un poco, no, claro, ahí está la línea del intermediarismo, pero pues también está la línea de quienes estamos acompañando estos procesos y quienes todavía nos hacemos como un poco responsables de asumir estas cuestiones administrativas, contables, etcétera. Sí creo que es muy importante que se empiece a hablar justamente de no quedarnos nada más en la parte, desde las ONGs, por ejemplo, no quedarnos nada más en la parte de un acompañamiento filantrópico, sino realmente sí empezar a hablar, ¿no? de los emprendimientos sociales como una vía de desarrollo y como una vía de crecimiento dentro de las comunidades. Que eso también dentro del sector en el cual estamos inmersas, pues asusta, ¿no? Asusta la palabra porque justo como tú habías mencionado, pues a veces se quiere tener a las comunidades como estos entes inamovibles, ¿no? Que son parte de una cultura y una tradición milenaria que no nos damos cuenta que ha ido evolucionando porque justamente son culturas vivas. Entonces, hablar como de insertarlos en estos procesos, en estas economías creativas, etcétera, pues asusta. No obstante, el mundo y el sistema capitalista, pues ahí está, ¿no? Y entonces los queremos como que nada más obsérvenos de lejitos cómo lo hacemos, pero no los integramos. Entonces creo que sí, la parte también de este desarrollo de un poco de cómo funciona el mercado es muy importante porque eso genera la posibilidad de que los grupos artesanales, las mujeres artesanas, pues tengan una autonomía y tengan una autogestión de sus procesos y puedan tener mayor libertad a la hora de decidir con quién se quieren relacionar y con quién no. Dentro de la ONG, por ejemplo, damos un acompañamiento que tiene que ver con las cadenas de valor éticas, que justamente era un poco lo que mencionaba acá, Marta, y que Adriana Aguerrevere, que fue nuestra fundadora, fue una promotora de estos temas dentro de las comunidades. Y tenía que ver con todos estos procesos de negociación, pero también de costeo, ¿no? De entender cómo funcionaba el mercado para que las propias artesanas tuvieran un poder de decisión, pero ya desde la información. Algo que nos pasó, por ejemplo, con grupos artesanales, es que en el momento en el que ya tenían como este contexto o esta información acerca de cómo se podía hacer un costeo adecuado, contemplando cuestiones que no tenían en cuenta, como por ejemplo, bueno, tú haces tu producto en tu comunidad, pero lo vendes en San Cristóbal de las Casas porque es el punto comercial. Entonces, a veces ni siquiera contemplaban el hecho de cuánto me cuesta el transporte, ¿no? O me voy a quedar todo el día y probablemente voy a tener que comer ahí, no sé, etcétera. Entonces, cuando ya tenían como toda esta información, pues resulta que después se acercaban con nosotras y nos decían, no, pues ya hice más o menos mis cálculos, ¿no? Que luego los hacen en conjunto, porque no todas las artesanas saben leer o escribir, lo hacen en colectivo. Y entonces, pues nos decían, no, pues es que resulta que tengo una clienta, ¿no? Que es la de la tienda del andador, ¿no? Del andador principal, pues que me está pagando 2 pesos la hora por mi trabajo, ¿no? Y entonces ya ellas empezaban a cuestionar incluso estas relaciones comerciales, que para nosotras eran primeros ejercicios para que ellas poco a poco pudieran ir evolucionando en estos procesos y que la meta final no sea el trabajar con una diseñadora, el trabajar con una marca, sino generar sus propios emprendimientos, generar sus propios espacios de trabajo, que a su vez también van a ser espacios que pueden incluir a las personas de su familia y de su comunidad, ¿no? Que como decía Marta, pues bueno, sí, va a llegar un momento en el que el número de personas que se dedican a la artesanía y el arte popular se vea reducido, pero ¿cómo queremos evitar esto en la medida de lo posible? Bueno, con la revalorización y que probablemente las nuevas generaciones, ¿no? Los que ahorita son los hijos y las hijas de las artesanas, quizá no van a ver en la artesanía su modo de vida,
lo van a saber hacer, pero probablemente van a decir, bueno, yo voy a estudiar comercialización, informática, etc., porque eso va a ayudar a fortalecer el negocio de mi mamá, ¿no? El negocio que mi mamá fomentó y que es parte de la tradición y de la artesanía y el arte popular que hacemos en mi comunidad. Pero falta muchísimo, porque hay un desconocimiento, porque hay un abuso, ¿no? Por parte de quienes sí solamente ven el interés de trabajar en estos temas, y que forzosamente tiene que haber pues un involucramiento de las mujeres, tiene que haber un involucramiento incluso hasta cuando hablamos de desarrollo económico, por ejemplo, a través de la artesanía y el arte popular. Pues sí, las mujeres están viendo que a través de lo que ellas saben hacer y de su conocimiento pueden generar economía. No obstante, ¿qué sucede si siguen siendo los hombres quienes deciden en qué se va a gastar el dinero, ¿no? O sea, si no va acompañado de una libertad financiera, pues probablemente no va a servir de mucho. Entonces, pues no sé, creo que vamos poco a poco, o sea, tampoco es como que el panorama súper desalentador, pero pues sí, en la economía creativa dentro de las esferas de los artistas, ¿no? De las artistas, los productores, los promotores, etcétera, todavía hay mucho desconocimiento de hacia dónde vamos, pues en la parte artesanal ya ni se diga. Muchísimas gracias, Andrea. Y sí, es que volvemos al punto, ¿no? Queremos entrar a la cuestión de las economías creativas, al impulso también de las mismas, el potencializar también las posibilidades de remuneración, de comercio justo, pero falta mucho por trabajar también en cómo son las estructuras sociales al interior de la comunidad, cómo se toman las decisiones, esta autonomía económica que en el caso de la mujer, bueno, pues es uno de los temas, ¿no? De los temas en mayúscula desde siempre, porque en esa cultura es que han crecido las generaciones en nuestro país y en el mundo. Entonces hay ahí una lucha aparejada también por ese reconocimiento, por ese respeto. La cuestión fiscal, el hecho de que no haya figuras que sean más específicas y que sean más certeras, a mí me parece increíble, y eso solo como anecdotario cultural. No hay, o sea, hay muchas formas, por ejemplo, para un artista plástico de poder solventar impuestos sin tener que pagar económicamente nada, o sea, un peso, porque Diego Rivera lo peleó. Y eso es lo que han heredado entonces los artistas plásticos. Pero ¿qué pasa con otros tipos y otras ramas artísticas como es esta? Y más si lo que queremos es cuidar la subsistencia y el fortalecer también económicamente a las comunidades. Además de estas cuestiones que me parece pues terrorífico, digo, a todos creo que nos parece terrorífico el tema fiscal, pero además el no saber que ya estamos inmersos en un sistema fiscal, eso es brutal. Hay mucho trabajo que hacer definitivamente, y gracias, Andrea, por darnos estos elementos, que es también, por ejemplo, el cómo valorar económicamente el valor de lo que se está comercializando, de cada una de las piezas que se están comercializando, teniendo en cuenta todo lo que eso conlleva. Ahí sí que sirve, como bien dices, estas cuestiones técnicas, ¿no? De la economía, de comercialización, de ingeniería, o sea, dependiendo de cuáles son las necesidades. Y eso, bueno, pues es una vez más, creo que en sí la humanidad se trata de seguir sincretizando saludablemente, no de hacer que se vuelva difuso la parte de las tradiciones colectivas y artísticas, pero sí de fortalecerlas con las herramientas que sean viables y sean posibles. Y bueno, pues yo sin darme cuenta, hemos llegado al final en tiempo, porque creo que nos podríamos quedar aquí platicando al respecto. Me encantará tener la oportunidad también de platicar con ustedes posteriormente, porque de verdad es que son unas mujeres no solo expertas en lo que hacen, sino definitivamente apasionadas y comprometidas en esto tan importante que es el corazón cultural y el corazón de la riqueza natural y cultural de nuestro país. Muchísimas gracias, ha sido para mí un honor. Andrea,
Marta, Carmen, el poder tener oportunidad de compartir con ustedes, de participar en esta mesa. Gracias por su generosidad en todo lo que nos han compartido de su experiencia, de su conocimiento y por ayudarnos a entender un poco mejor y más cuál es la situación de el arte y de los recursos que tenemos en las colectividades, en las comunidades actualmente. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de Economías Creativas Jalisco 2021. Gracias por tu excelente conducción. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues con esto cerramos nuestro panel. Así concluimos con las actividades del Encuentro de Economías Creativas Jalisco 2021. A lo largo de 3 días del Encuentro de Economías Creativas, pudimos disfrutar de 3 conferencias, 6 paneles y 4 talleres, en un espacio híbrido en el que coincidimos desde la presencialidad y en la virtualidad para el encuentro. Reflexionamos colectivamente ante un contexto aún complicado, pero que también presenta oportunidades para adaptarnos y aprovechar las tendencias que atraviesan al sector, pensando en construir un desarrollo sostenible. Muchas gracias.